buenas tardes, mi gente bonita. Yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de Cómo Sí, Cuéntame tu Historia. Recuerda que este espacio es para que tú puedas encontrar la inspiración que te hace falta y que a través de las historias de los hombres y mujeres que nos han acompañado en este espacio, tú puedas encontrar tu cómo sí. Recuerda que las adversidades que se presentan en la vida no son eternas, son un proceso de aprendizaje y es para que tú puedas encontrar el impulso, pero sobre todo creer en ti. En esta tarde quiero dar la bienvenida a un gran amigo que es ejemplo justamente de constancia, de preparación, de batallas, pero nunca se ha dado por vencido y siempre ha encontrado su cómo sí. Quiero darle la bienvenida a José Miguel Alba Marquina. Él es gestor cultural y el día de hoy nos acompaña en este su espacio. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Erika? Amigos de Cómo Sí, a todos nuestros amigos también aquí del Café Bombón, nuestro lugar que nos recibe, pues bienvenido aquí a tu espacio y más bien a las órdenes tuyas, por favor. Mi querido amigo, pues es un gusto tenerte aquí porque tuvimos una primera entrevista donde tú nos platicabas parte de tu formación, pero también enfocaste mucho en esa ocasión en hablarnos de lo bello que era Toluca. Hoy nos gustaría enfocarnos más justamente en ti, en tu historia de vida, que estoy segura que va a inspirar a muchas y a muchos para que no se den por vencidos, y más en el ámbito de la cultura, de la lectura. Pues muchas gracias, perdón, estamos aquí tomando agüita. Sí. Pues sí, mira, no venía yo preparado, pero está bien, no vamos a hablar tanto de Toluca, nada más te quería aumentar precisamente, pues es que la ciudad está pegada con nosotros, ¿no? Hace unos días aquí en Café Bombón tuvimos la Semana del Libro en el marco o paralelo, llamémosle así, a la FILEM, que fue también en su 11ª edición, una feria que inició en la Plaza de los Mártires allá en 2015 más o menos, no, 2013, 14, y después se fue al Munci, después nos fuimos al C4 y luego regresa. Y bueno, pues donde tuvimos grandes autores, tú estuviste participando en algunas. Así es. Y de esas cosas me acuerdo que hace 2 años presentamos esta antología que se llamaba Toluca Identidad, Ciencia y Futuro, en la que varios ponentes hablamos sobre cómo estructurar a la ciudad como una ciudad museo, ¿no? En aquel entonces Verónica Vargas Saldaña, Mónica del Valle, Jorge Carrandi, Gerardo Zuna, Elena González, Jaime Castro y su servidor José Miguel Alba Marquina, hablamos de estas historias. Y si bien la vez pasada, como decía yo, hablar aparte de economía creativa, de esta labor como gestor cultural, pues hablábamos también un poquito de cómo nací yo, pero pues me fui platicando que los barrios y que esto, que el otro. Sí, terminamos haciendo una pequeña crónica de nuestra maravillosa ciudad de Toluca. Toluca, buen gente, no mata, no más taranta, quita cobija y echa barranca. Yo nací un 8 de enero de 1977, aquí en la ciudad de Toluca, en el entonces uno de los únicos dos sanatorios particulares que había en Toluca, que era el San José y el Toluca. Yo nací en el Toluca. Así es. Y de ahí estuve 40 días en incubadora. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Pues porque así es la vida, pero uno se aferra a ella. Así. La vida te pone muchas pruebas y me la puso desde el principio, que eso era a lo mejor lo que tú querías saber. Sí, amigo, yo desde chiquito, pues me puse en una prueba, o sea, estuve en incubadora, pasé mis padres de aquí de Toluca, mi papá Miguel Alba Olivares y mi madre de origen salvadoreño, pero vecindado aquí en Toluca desde los 14 años, Marilena Marquina Martínez. Pues me tuvieron, fui el quinto de 5 hijos, aunque en realidad era como el cuarto, porque tuvimos un hermanito que falleció de días. Primero mi hermano mayor, Orlando, luego Selena, que es educadora. Orlando ya no está de nosotros también. Luego un hermano pequeño que se llama Miguel, Luis Miguel, y tu servidor. Claro. Y entonces todos vivíamos ahí en el barrio de San Sebastián, San Sebas Polanco, ahí en la calle Ignacio Pérez, muy cerca de la famosa panadería La 1 del propio Templo de San Sebastián. Pero yo nací en estas circunstancias y pues sí, era aferrarse a la vida, ¿no? Totalmente. ¿Cómo habrán sido las circunstancias? Desconozco, he hecho constelaciones familiares, he hecho cuestiones de agradecer a nuestro legado, de nuestra familia. He hablado con guías espirituales de muchos tipos de por qué se dio esta circunstancia. Así es. Yo creo que simple y sencillamente, pues, era esto, ¿no? Era una prueba para poner a prueba a mis padres en su momento. Claro. Su tenacidad, su fuerza. Una familia, pues sí, promedio de aquí de la ciudad de Toluca, de las familias de antaño. Alba Olivares, pues es una familia que hizo mucha tradición en su momento. Los Marquina Martínez, a pesar de que también fueron inmigrantes, llegaban y tenían aquí, por ejemplo, tenían vinculación
por ejemplo, aquí donde ahora es la Plaza González Arratia, ahí había un mercado, ahí también mi abuelita también tenía un puesto ahí de comida. Después se fueron a vivir a Casablanca, que bueno, ahí es Metepec. Así es. Pero te digo, pues nací en esas circunstancias difíciles, bastantes horas tuvieron que pasar para que yo pudiera superar, incluso mi papá me tuvo que hacer una transfusión sanguínea. Ay, y te digo, brinqué de hospital en hospital, del Toluca pasé a la Policlínica. Ajá. Y de la Policlínica pasé a San José. No me pusieron San José por el hospital, no, porque me pusieron por una tía, se llamaba Chepina, ella vivía en la calle que antes era conocida como Pensador Mexicano, hoy Morelos, ahí muy cerca de la famosa carnicería. No vamos a decir el nombre porque no nos pagan, no nos pagan regalías, pero todo el mundo la conoce, la carnicería más famosa de Toluca. Y me pusieron ese nombre por ella, y Miguel, pues por mi papá. Mi papá se llamaba Miguel, y era un poco esta tradición de que todos los hijos llevaran el nombre del padre, ¿no? Sí. Y luego después, pues ya la libro, y efectivamente sí, después ya mi mamá, pues obviamente es muy religiosa, me ofrece en cierta medida, pues como una atención a la Virgen y todo esto. Por eso cuando hace poco estaba platicando con Vivian Mansur, con mi querida allá en la Full de Pachuca, estamos allá también, con Alejandra, Farfán. Con Alejandra Farfán estábamos platicando con ellas y se reían mucho porque la anécdota es muy chusca, que a mí me vistieron de Juan Diego cuando era niño para presentarme y llevarme al templo. Juan Diego todavía ni siquiera era un santo, ¿no? Como las famosas mandas, ¿no? Exacto, era una cosa así. O sea, a los 3 años, cuando hacen la presentación, antes no se estilaba que los niños fueran presentados, en el templo, las niñas no, solo los varones, porque Jesús en su momento, en la tradición de la cultura católica, apostólica y romana, más que judeocristiana, sino en la católica, apostólica y romana, se presentaban los varones en el templo, y después ya se estiló que también fueran las niñas. Y entonces, pero lo que sí no se estilaba era que no te presentaran si no era de un santo. Tenían que vestir, por eso todos los niños los vestían o de niño de las palomas, o de algún santito, o de San Juditas, o de San Pedro, de lo que fuera. Y Juan Diego en ese entonces todavía no era santo, ni siquiera era beato. Pero pues por esta devoción que tenía mi mamá a la Virgen de Guadalupe, pues hijo, la patrona de América, y entonces donde viene el chiste es que pues yo desde niño cantaba esa canción de Tizoc de Virgencita, ya estoy aquí, no te vayas a incomodar, solo quiero ser feliz, Virgencita chula, no andaba por venir, tarara. Y entonces como cantaba la de Tizoc, que en realidad es de la película de Pedro Infante, dirigida por Ismael Rodríguez, por cierto. Y es lo malo, no puedo. Quedamos que dijiste, hoy sí te tienes que ver humano, y siempre todo robotizado con mis datos duros, ¿eh? No lo puedo evitar. Pero es parte de mi personalidad. Es que es parte de tu personalidad, pero todavía es mucho más rica tu historia de vida, porque cuentas todo este contexto social, religioso, hasta económico en el que fuiste creciendo y desarrollándote. Y eso se agradece. Fíjate que ahora te hablas del contexto económico. Pues nosotros vivíamos, te digo, ahí en Ignacio Pérez, en San Sebastián, San Sebas Polanco, como se le conoce. ¿Cuántos no célebres toluqueños salimos de ahí? Y después fuimos a vivir a La Mora. Ahí todavía vive mi mamá, en esta colonia que era un ex rancho, una colonia que en realidad la colonia se llama Jorge Jiménez Cantú, pero toda la gente toda la vida le ha dicho La Mora. Sí, claro. ¿El rancho La Mora? La colonia se llama Jorge Jiménez Cantú. Ya después la cambiaron hasta en los cines y esas cosas, ya está cambiado. Pero de ahí, fíjate, cuando ahí iba al jardín de niños Ricardo Flores Magón, que está ahí por la maquinita, y muchos les platico la anécdota que yo lo que habíamos dicho, sí, creo que ya lo habíamos platicado la vez anterior, cómo la inseguridad ha cambiado tanto. Totalmente. Yo me regresaba caminando del kinder, o sea... Pero estabas bien chiquito. Pero pues es que mi mamá ya me alcanzaba medio camino, y ya nada más el tema era cruzar Diego Rivera, ahí en Santiago Miltepec, para entrar a La Mora. Entonces ese era el único conflicto, porque todo lo demás era pura banqueta. Era una sola. Está lleno de casas y calles. Y de bollos y de todo. Claro. Y luego después, creo que te habla tu floor manager, tu otra productora, ¿no? ¿No? No nos habla, amigo. Ok, sí. Y luego, de ahí fui a la primera de Benito Juárez, que ahí estudiamos todos mis hermanos. Es así, por alguna razón de la vida, todos los hermanos fuimos a la Benito Juárez, ahí en Isidro Favela, y Rosalío Vaca. Ajá. Luego fuimos a la secundaria 1,
Hace poco estuvimos con mi amiga Mónica Dresdel Albalay Arreola, mi amigo Héctor Jiménez y Edgar Lozano y varios más, aparecen cines, pero platicábamos de estas anécdotas de la secundaria 1, ¿no? Ya sabes, pues es una cosa muy disímbola, muy heterogénea, en la que había de todas las personalidades del mundo mundial. Y como todo mundo, pues pasé una infancia y una adolescencia promedio en la que buleabas y te buleaban y era parte de la vida. O sea, porque hoy vemos el tema del bullying como algo muy delicado. Claro que lo es muy delicado, pero también creo que también las generaciones, y ya tú me dirás si sí o no, estoy en lo correcto, antes te hacías fuerte emocionalmente, claro, para que no te afectara ninguna situación de estas, de burlas, de abuso, que estaba disfrazado, claro, en otro contexto. Sí, como dices, no lo aprobamos, pero pues es esto, ¿no? La famosa generación de cemento, ¿no? Nosotros, claro, tú y yo pertenecemos además a una generación que le decían también por ahí sándwich, porque ni somos generación X, ni somos millennials. No. Somos una cosa muy extraña que somos los zennials, o los sándwiches, o la generación Y. De muchas maneras le dicen a nuestra generación. Es esta gente que nacimos entre 1977 y 1983. Una generación que su infancia y su adolescencia la vivimos todavía de manera análoga. Ese es el chiste de esta generación. Sí, entonces, por eso de repente nos acordamos de que salíamos a jugar a las calles, de que lo que decías tú, que nos hacía fuerte el salir. Yo de cosas así, digamos, trágicas de mi infancia, me acuerdo que una vez estaba jugando con un cúter y me rebané el dedo, ¿no? Y nunca faltaba. O que agarré un día y jugábamos hockey ahí en la calle donde yo nací, y con unos palos, y pues un día me fui de bruces y me abrí la cabeza completita de este lado. Ay, Dios mío, no, qué horror. Pues sí, pero era parte llegabas y lo que te decían, a ver, chamaco, ven para acá, sacaban un pedazo de alcohol o de agua oxigenada, te limpiaban la herida y pues en mi caso veían que seguía sangrando profusamente. Ay, no, qué horror. Bueno, pues ya te llevaban al hospital y ya me acuerdo. Además, en ese entonces, bueno, los que teníamos el servicio público, sí, al único hospital de Toluca que era la policlínica. Bueno, ya dije hace rato privados, claro, pero el público, pues solo había 3 hospitales públicos: el Seguro Social, el Nicolás San Juan y la policlínica en el centro. Ni siquiera estaba ni el centro médico, nada. O sea, solo había la policlínica en el centro. Entonces tenías que correr a la policlínica, pero es parte de esa pues, cultura análoga, ¿no? Y que también te hacía fuerte. Una vez también me acuerdo que agarré unas tenazas cuando era niño. Tú me dijiste que contara mi historia. Es que es lo más, tu historia, es lo más trascendente. Bueno, obviamente tengo muchas cosas. A ver, hablando de cómo nos hacen fuertes en la vida, agarré unas tenazas calientes de mi hermana. Ay, no. Y agarré y me quemé la mano. Y entonces lo primero que me pusieron fue pasta de dientes. ¡Ay, no! ¡Qué ardió horrible! ¡No! Pero ardió horrible, pero pues se curó. Y luego exacto, como es uno como niño, ya andaba jugando. Me andaba quitando la piel, porque además en ese entonces, cuando yo era niño, no sé si te acuerdas, a ti no te tocó, ya te tocó de rebote. Ajá. Había una serie que se llamaba Invasión Extraterrestre. Que eran unos como lagartos que llegaban de otro planeta. Y entonces fue muy revelador para la gente en México ver eso, a México y en todo el mundo, en Estados Unidos incluso. Dios mío. O sea, hay una escena donde agarran a uno de los extraterrestres y uno de los rebeldes, porque ¿saben? Es una tema, se arranca la piel. Y descubre que es un lagarto, ¿no? El que está. ¡Qué asco! Entonces desde ahí era, pero era muy divertido. En realidad, a nosotros nos daba asco. O sea, tuviste una infancia feliz. Pues podemos decir divertida. Que promedio. Divertida. Ándale, esa es la palabra. Sí, divertida, porque siempre hay momentos divertida. En las familias de ese entonces también que había situaciones. Todas las familias. Todas tienen problemas. Todas tuvieron problemas y todas vivimos por ahí, o sea, y pasamos por periplos y por aventuras. Mis padres, por ejemplo, se separaron cuando yo tenía 16 años. Ay, y también en un Toluca que todavía era muy conservador en ese entonces. Pues sí fue visto como algo raro, ¿no? Claro. Porque realmente eran pocas las familias que en ese entonces, pues se separaban, no eran como la canción,
Yo siempre digo como la canción de Julio Jaramillo, Sí. te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras te puedes ir, pero el divorcio por ser pecado no te lo doy. En la capilla juraste amarme toda la vida. Dios, qué El señor cura representando la ley de Dios. Pues sí, pero eran mantras que eran parte de la sociedad Por supuesto. y eran impuestos, y te digo, en una sociedad tan conservadora como Toluca, ver que una persona en Se divorciara. 1900, y ya eran los principios de los 90, Ajá. se divorciaran, no se separan, ni siquiera que se divorciaran, porque efectivamente nunca se divorciaron, Ah, ok. como que ok. cumplieron la regla, la mitad esta de Julio Jaramillo. Yo siempre le digo, así como hay la ley Silla y la ley Norma y la ley toda, hay la ley Julio Jaramillo. Esa es nueva, no me la sabía. No, pues ahora ya al Ahora contrario, ya es me la sé. viejísima. La canción es como de los 50. ¿Cómo? ¿Qué? Pero entonces, pues es eso. Yo, fíjate que pasó algo bien chistoso porque yo iba a la secundaria. Luego a la secundaria fuimos a la 1, la que está ahí en Palacio Ok. de Gobierno, ahí al ladito del Museo de Bellas Artes, donde también tuvimos mucha actividad en la Filén pasada. Sí, sí. Y ahí estuve 3 años con mis amigos que ya mencioné hace rato. Y luego me voy un año con mi hermano Orlando, el mayor, Ay, tengo ya fallecido. Ajá. Él falleció de cáncer de mama. qué Me voy a vivir a Estados Unidos con él, a Chicago, Illinois, un año, y regreso, y pues ya mi vida había cambiado. Y luego mi papá quería que yo fuera profesor normalista como él, y me mete a la Arriba prepa. los normalistas. Claro, sí, verdad. Arriba Los normalistas. Saludos al maestro Víctor también, por cierto. No, sí, a todos nuestros amigos normalistas. No, fíjate que otra cosa que también tengo yo bien curiosa. Me acuerdo que cuando regresé a la normal por azares del destino a dar una conferencia con Sixto Valencia, ya era muy grande, yo ya tenía Sí. unos 30 años, Ajá. y todavía me saludaban profesores que seguían en activo y se acordaban, y todavía como a los 22 años también fui y saludé a una que fue toda la vida directora de la Benito Juárez, que se llamaba la maestra Cuquita. Ah, ok. Y ahí, o sea, todo. Entonces, es que además todo era bien chiquitito, ya eso ya lo habíamos platicado la vez Sí, pasada. Toluca Y no por era eso, y lo por que eso hoy es. me desvié tanto la vez anterior. Pero bueno, luego regreso a la prepa, mi papá quiere que estudie ahí en la normal, porque él quería que yo estuviera en la docencia, ¿no? Terminé involuntariamente en la docencia, digo, Es lo ya que te iba a estoy decir, terminaste en la en la Politécnica del Valle de México, ahí estoy en la docencia. Ajá. En la OMX también trabajé muchos años, en la ahora extinta Universidad del Valle de Toluca, la VT, Ah, ok. de la familia Barrera. También trabajé en otras más pequeñas, en la UNID, en la UCAP, en otras más, ya ni me acuerdo, en el Instituto Universitario de Azcapotzalco, etcétera. Pero regresando al tema de la adolescencia, pues la adolescencia era bien rara, y fíjate, yo venía de un choque cultural en el que yo venía de haber vivido un año en Estados Unidos, regreso y me meten a la normal y me toca convivir con personas que tenían un esquema cultural y social muy diferente al que yo estaba acostumbrado. Claro. Era un choque muy fuerte. Y para no acabarla de molar. Oye, pues qué Sí, contraste tan... O sea, fue algo drástico, José Miguel. Pero en ese, por ejemplo, en Sí, ese año, emocionalmente sí. es lo que te iba a preguntar, porque eso ya había pasado el divorcio de tus papás o estaba en No, el nunca se proceso? divorciaron. O su separación. Fue en esa etapa, cuando entré a la prepa. No, y es que Sí, toda la prepa fue complicada para mí, porque pues aparte que estabas con los propios periplos de la vida, o menesteres más que periplos, menesteres de la adolescencia, también viene esta cuestión de adaptarse, ¿no?, a esta nueva realidad en la que, si bien ya no era un niño el clásico que el fin de semana con la mamá y la semana con el papá o al revés, pues sí tenía que dar cierto partido, y en algunos días estaba con mamá, otros días con papá, hacía actividades con uno, con el otro, o solo también, ¿no? Obviamente, sí, porque también, así, a pesar pues ya- de tener tantos hermanos. Claro, porque también eso es indudable, uno siempre tiene que estar cerca de los padres. Esa parte yo creo que sí es importantísima. Fíjate que a pesar que yo no tengo hijos, yo decidí, mi esposa y yo, Mayra Mayola Benítez Carrillo, decidimos no tener hijos. Ajá. No está en nuestro ADN el procrear, pero ahorita ya que soy un venerable anciano de 48 años, ¡Qué anciano! Estás muy joven. ya veo las cosas Ok. y entiendes por qué los padres actúan como actúan. O sea, Así cuando es. uno es adolescente, y eso le pasa yo creo que a cualquiera, y hoy si me están escuchando, yo convivo con muchos adolescentes incluso, y ellos no entienden el periplo, lo difícil el periplo que es llegar a donde están, y lo difícil, las vicisitudes que pasas
para llegar a donde estás parado. Claro. Y todos los esfuerzos que tienen que hacer los padres, yo lo veo contigo, que eres madre de Sí. 3 pequeñas, yo les comento a mis alumnos y les platico, es que valora lo que están haciendo tus padres, porque quizás en la parte formativa, y sobre todo en la formativa emocional, Así es. pues nadie está preparado para ser padre, desafortunadamente, y la única escuela que tenemos pues es el esquema que repetimos de los de atrás, ¿no? Claro. En este caso, mi padre y mi madre seguramente repitieron algo de sus papás, y yo seguramente repito mucho de ellos, y así, respectivamente, pero pues que valoren, ¿no? El tema de cómo hoy, por ejemplo, con estas, hablamos del tema generacional, Sí. hoy día hay una generación, ya los millennials, ya incluso, como es tu caso, ya van de salida, o sea, ahorita lo que Así está es. la generación Z, y ya vienen los alfa, ¿no? Que son tus hijas. Por supuesto. O sea, Sí, gente es que un ya contraste. son nativos digitales. Hace rato no terminé de explicar esa parte de que somos esta generación Y o Senial, en la que, te reitero, nuestra infancia, así como estamos platicando ahorita, Claro. fue análoga y jugábamos y sí veíamos televisión, pero la televisión, si bien fue parte fundamental para muchos, como para mí, de nuestra formación, no era todo, ¿no? O sea, había televisión, pero había también juegos, pero también había convivencia, pero Así también es. había, y por eso termina uno descalabrado y esas cosas que platicábamos, ¿no? Sí, porque Pues claro, porque es parte de la vida misma. totalmente Pero de las rodillas, la de rodilla, uy, bicicleta. no, hombre, yo las rodillas, la nariz, yo por ejemplo la nariz Yo me la por ahí tengo rompí. una cicatriz en la rodilla. En la prepa, me peleé una vez en la prepa. Algunas veces me dijeron, tú, sí, o sea, porque no tengo mucho las condiciones pero sí, hasta yo me peleé en la prepa. Es que son cosas que tienes que vivir. O sea, incluso hasta el aprovechamiento académico, pues claro que sí tengo por ahí 1 o 2, manchitas en mi historial académico de Un extra, un final. claro, Bueno. extra y Títulos, insuficiencia, claro, ¿no? Que era sí, terrible. ¿no? Porque además pues, yo nunca fui bueno para las matemáticas, o sea, lo mío siempre han sido las ciencias sociales. Entonces, pues era inevitable que geometría analítica, que física, Sí, no, bueno. que fue física, geometría analítica y trigonometría, obviamente, Claro, o sea, los focos de muchos. Sí, no tiene nada de malo que lo hayas pasado, o sea, pero también eso también es otra cosa de esos esquemas que te inyectan o que te ponen desde chiquito, ¿no? Saca buenas calificaciones y serás tienes que ser el de 10. el de 10 y ser de buenas calificaciones. No, eso no es. Yo con mis alumnos hoy mismo lo vivo y lo acaban de vivir, incluso varios de ellos ya hasta los involucré en la FILEM de manera activa. ¡Qué maravilloso! Estuvieron presentando libros Sí. aquí, o sea, porque también no es lo mismo en su universidad, con su comunidad, que a veces es como en su estado de confort. pero fíjate que a veces pasa, son 2 fenómenos raros, ¿no? Aquí ya me voy a desviar otra vez, pero es un fenómeno raro porque están con su comunidad y es esta situación de me da miedo, ¿no? O pena. De pena, porque me van a bullear precisamente. Así es. O me van a funar, como dicen ahora ellos. Pero también vienes con un extraño y sí tienes un poco ese pánico escénico, pero a la vez dices lo que les dije a todos, aquí nadie te conoce. Ni me conocen, así que se pueden explayar. Que fíjate que tú como docente, pues está muy padre que los involucres de esta manera, José Miguel, ya con todo, como tú bien dices, con toda esta experiencia desde tu niñez, tu adolescencia, hoy como docente que no pensabas que fueras a hacerlo, creo que ahora entiendes todos los para qué tuvo que pasar ciertas cosas en tu vida. Exactamente. Sí, es cosa de irnos formando como individuos. Después viene mi vida a la Facultad de Humanidades, la carrera de bibliotecario. Yo quería ser restaurador de niño. Bueno, de niño, me acuerdo que, pues como todos, como me gustan mucho los cómics, nunca fui bueno para dibujar, pero quería hacer argumentos de cómics. Ay, qué padre. Luego, cuando empieza mi pasión por la lucha libre, como los que están aquí en mi libro, así es. pues una vez me acuerdo que a los 14 años le dije a mi papá, dice, ¿tú ya sabes qué vas a ser de grande? Y le digo, claro que sí, manager de luchadores. Una regañiza y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Te mandaron a China de... ¿Cómo se te ocurre esa estupidez? ¿Cómo, José Miguel? Ajá, o sea, ¿por qué? Pues porque obviamente era algo no convencional, ¿no? Por supuesto. Lo de siempre, o sea, es que era un esquema en el que en el siglo XX, después de precisamente los baby boomers como papá, crecieron en un esquema en el que el Estado te proveía de todo, en un esquema en el que
Además, el modo de vida era ese. Así es. Estudia una carrera, fórmate, ten una familia, etcétera, etcétera, y sé feliz. Cómprate una casa y sé feliz toda la vida, ¿no? Y eso no Así existe es. ahora. No, y como todo muy seguro, un trabajo seguro, donde te paguen, o sea, tengas todo seguro. Todo entre seguro comillas. durante 30 años y te jubiles, y eso no. Y aunque no fueras feliz, o sea, la verdad, aunque No, no también estuvieras es otra haciendo cosa. lo que te apasiona. Sin embargo, tú sí hiciste lo que a ti te Porque yo apasiona. tenía lo mejor de los dos mundos. Por eso enfatizo tanto este tema de las generaciones. Ajá. Porque a mí me costó mucho trabajo decir, ¿por qué si soy generación X, como la mayoría de mis compañeros, o la mayoría de la gente con la que convivo, me comporto a veces como millennial? O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente yo ya traía lo mejor de los dos mundos. Tengo lo conservador, pues, o sea, empezamos desde mi historia de vida. Claro. Te dije, no, pues para mí la religión católica, y ya lo platicamos la vez Sí, pasada, tanto claro. para ti, para mí, tú lo sabes, por eso es una de las cosas que nos une. Sí. Nuestra fe, obviamente cada uno en su trinchera, pero a final de cuentas es lo mismo. Sí, es una o sea, creemos en una divinidad. divinidad, en algo Así es. superior. Tu Biblia y la mía no distan mucho, a veces cambian algunas palabras. Claro. A lo mejor la tuya está más cargada hacia el Viejo Testamento, la mía tiene el Nuevo y el Viejo, el Nuevo. Claro. Y a lo mejor hasta si me conviene me voy al tercer libro. ¿Por qué no? Puede ser que exista, ¿No? pero, Pues sabes que los mormones es el de, para ellos, ¿no? pero yo creo que esta base Pero espiritual en punto el es ser ese. humano Ajá, exacto. es fundamental. Aquí el punto es ese, que tengo lo mejor de esos dos mundos, tengo esa educación religiosa tan férrea, Ajá. que también tiene que ver con ciertas cuestiones de la disciplina, Así es. pero también esta parte liberal y que nos llega, ¿no? O sea, a nosotros nos llega la tecnología. Sí. Cuando estábamos en bachillerato o entrando a la licenciatura, empezamos a tener contacto con la internet en aquel entonces, recuerdo. Ajá. Yo tuve, fíjate que siempre lo presumo así, yo tuve la cuenta número 27 de correo electrónico de toda la Universidad Autónoma del Estado de Ay, México. no me digas eso. Eso sí existe. Bueno, es parte de la Es historia. parte de la historia. ¿Cómo crees? Tuve la cuenta, no, la 57. Ajá. O sea, pero pues para los parámetros, o sea, pues la uno seguro la tenía el rector, y así. Por supuesto. O sea, yo fui de los primeros estudiantes en tener cuenta de correo electrónico, en darse cuenta de la importancia que iba a tener esta herramienta. Se habla del 94, por supuesto. Claro. Y el 96, cuando se masifica la internet y de repente ciertas cuestiones, el teléfono celular, pues no era de fácil acceso para todos al principio, No, pero así después es. ya lo fue, y después por necesidad, por ejemplo, para mí fue por necesidad. Sí. Hablando de esta historia de vida, en la facultad, mi papá era diabético, tuvo una enfermedad complicada en la cual yo tenía que estar muy al pendiente de él. O sea, derivada de la diabetes tuvo otras consecuencias, y entonces me tuve que comprar un teléfono celular para que me pudieran localizar, porque era una herramienta de necesidad en ese entonces. Sí, por una cuestión de salud Exacto, y de vida. de vida, porque cuando se requería que yo apoyara para suministrarle un medicamento que requería, Sí. pues yo tenía que correr, ¿no? Y incluso salirme de clase si fuera necesario Claro. para ir, pero era parte de, o sea, Sí, sí, pero sí. es parte, pero fíjate, esto viene a lo que tú dices, es cosa que nos va formando. Yo Definitivamente. veo, o sea, para mí, el cuidado de una atención de salud de un adulto, hoy lo estamos viviendo en un capítulo de nuestra vida, Mayra Mayola y yo, los dos estamos sanos, pero Gracias incluso a también Dios. cuando ella ha tenido ella pasó por procesos de cirugía, o yo también, tenemos todos los elementos, porque para mí es algo muy natural, pero sobre todo también es muy natural la muerte. Sí, Hay sí, gente sí. que le tiene miedo todavía a la muerte a estas alturas del partido, Sí. pero para mí no, porque pues he convivido, mi mamá, cuando yo era niño, Ajá. fue intervenida quirúrgicamente 11 veces. Qué barbaridad. 9 de ellas, las dos fueron las cesáreas, obviamente no me tocaron. De hecho, de todas las intervenciones quirúrgicas, No, pues no, esas no te pudieron haber tocado. directamente, o sea, mamá la operaron 11 veces, Ajá. de las cuales 9 son cirugías, y de las cuales a mí me tocó verlas directamente 4 de ellas. Dios mío. 2 del riñón, la de la columna vertebral, que ahí estuvo Dios postrada en una mío. cama casi 6 meses. Entonces todo esto del cuidado de la salud y los cuidados paliativos son muy naturales para mí. Sí, o sea, pero también se el hace saber como que en cualquier atender. momento podemos trascender es. para mí es algo, de hecho, yo lo veo ahorita con mis alumnos, me reitero, porque lo veo con alumnos adolescentes. A una de ellas se le acaba de morir su abuelito y era tal el apego que no lo ha podido superar, y sé que cada quien va a pasar por procesos diferentes, Claro. porque también el que estemos
vinculados a una persona emocionalmente, los apegos a veces se terminan de diferente manera. Claro. Pero eso también implica que no estás preparado. Hay gente que me ha tocado ver que a los 18 años, te digo, nunca se les había muerto nadie de su familia. Sí, Entonces, de repente se muere alguien y no saben qué hacer y no saben cómo reaccionar. Así es. Porque no es algo con lo que convivan. Y además te voy a decir una cosa, creo que ningún ser humano está preparado para la partida de un ser querido. No, Hay diferentes niveles de apego. Eso Sí, creo que puede ser no deja de doler, pero unos lo superan más rápido que otros. Pero ya es la naturaleza que tiene cada ser humano, porque estamos tan acostumbrados a la cercanía, al escuchar la voz, a la convivencia, que considero que toda pérdida siempre va a causar un dolor. Ya depende de la personalidad de cada persona, como tú dices. No, sí, pero también es parte de entender que si bien esa persona te complementaba o te ayudaba en ciertas cosas, no lo es todo, o sea. Exacto. Y esa persona más bien se vuelve un todo con el cosmos, con el universo, con Dios, con quien tú le quieras decir, con la fuerza. Bueno, nos viene Star Wars. Así es. Pero entonces que la fuerza los acompañe. y tú debes de seguir adelante, o sea. Y sí, es un proceso de duelo que a veces puede durar días, meses, un par de años. O sea, yo no concibo que haya, y lo hay, porque las hay desafortunadamente. Sí, que hay gente que conviven más con la persona con la que convivieron toda su vida que sin ella, ¿no? Hay gente, ¿cuántos no conocemos que sobre todo de la generación boomer, que se casaron a los 16, 17 años y duraron 50 años de matrimonio? Ay, sí, dices, ¿cómo lo lograron? Pero además de que cómo lo lograron, pues obviamente cuando viene que uno de los dos trasciende, obviamente viene esta parte de que cómo aprendes a vivir sin la otra persona, porque has pasado más tiempo de tu vida con esa persona que con otra. Pero también, o hasta contigo misma. Pero también tiene que ver exactamente, tiene que ver con el apego y que no sabes estar contigo mismo. Sí, porque si alguien aprende, tú lo has visto, tú lo has visto estos años que tenemos de conocernos. Yo no ando pegado todo el tiempo con Mayola, o sea, nosotros tenemos una relación muy interesante, muy pragmática, muy de unión. Muy funcional para ustedes. Muy funcional y nuestro amor lo reflejamos de otra manera. Ay, y lo vendemos de otra manera y lo vemos de otra manera, pero no tenemos que estar todo el tiempo juntos, porque además, si tú no generas una independencia de la otra parte, después vienen estos conflictos y entonces es donde chocas y dices, ¿y ahora qué hago sin esta persona? Seguir adelante, o a lo mejor, obviamente sí, ¿qué voy a hacer desde que sí era un apoyo emocional, sí lo es, así y muy importante, desde que sí también te resolvía la vida, porque la verdad sí te lo resuelve. No, mira, yo por ejemplo, yo siempre lo voy a decir, o sea, ¿qué haríamos los hombres sin las mujeres? O sea, obviamente, la verdad nos resuelven todo, nos ayudan a ser mejores personas. Ahora sí que aunque suene como mantra, nos visten, nos calzan, nos ayudan a cuidar nuestra imagen pública. Mayola nos cuida nuestra alimentación, nos regañan, a veces parecen nuestras mamás, pero lo hacen por nuestro bien. O sea, Mayola me cuida mucho la alimentación y yo soy el que luego se porta medio mal. Ay, y saludos a tu bella esposa, que también, por cierto, es escritora, una mujer muy talentosa, que también junto contigo ha sabido hacer un buen equipo dentro en el ámbito cultural. Y cambiando un poquito del tema, y más bien volviendo a este tema de los duelos, ¿cómo viviste el duelo con tu padre, José Miguel? ¿Quedó algo pendiente con él? No, definitivamente no. En su momento sí, tal vez. Ahorita ya no, ya han pasado muchos años. Mi padre tiene 24 años de haber fallecido, murió en el 2001. No, porque precisamente como te digo, como yo estaba preparado, él por su condición, sabemos que iba a trascender en cualquier momento. Claro. Y ya estábamos preparados y dentro, ya eso sí, como dices tú, a pesar de que está uno preparado, no hay no hay más preparaciones como lo de los padres, que decía también, nadie te enseña a ser padre por más que vayas a una escuela. No, ni un libro te enseña a ser padre. Ni un libro, y también, pues sí, obviamente hubo libros de tanatología. En su momento me acerqué a los libros, no había tanto contenido como ahora, que gracias a Dios, redes sociales, como dice aquel. Para estar bien. Pero, en definitiva, lo que me pasó con papá
Pues mira, mi padre muere un 9 de diciembre del 2001. Yo me titulé el 15 de diciembre del 2001 de la licenciatura. Ay. O sea, murió 8 días antes de que obtuviera mi título de licenciatura. Y fue muy pesado para mí, hice mi examen profesional, Sí. no dormí una noche antes, ya sabes, preparándote. Sí, los nervios. Sí, también es un mito eso. Ahora, como dices, bueno, es que ya lo veo tan natural todo así de, es que ahora ya me dicen, habla de esto y en 5 minutos me preparo. Porque ya hay un No, nivel de ya confianza. hay un nivel de confianza, un Los bagaje. años también te dan. Y yo cuando veo a la gente, y además yo tengo muy buen ojo crítico, así como ojo de loca no se equivoca, pues ojo de loco tampoco. De loca no se equivoca. Y ojo de loco Ok. tampoco, o sea, porque, bueno, contigo nos acaba de pasar una patoaventura, ¿no? En la que, Sí. por saber del destino, yo no pude llegar a actividades de la FILEM, y Erika se hizo cargo, y le digo, es que tú lo vas a hacer muy bien. ¿Por qué? Pues porque ya Amigo, tienes un sí. expertise que Gracias. te permite resolver. Pero no evado tu pregunta. Me comentabas de con mi papá, pues ¿Cómo sí. viviste ese duelo? Porque Termino esa etapa y voy bien. Me acuerdo que eso sí me pasó el día del funeral. Ya lo tengo que contar, como la canción de Víctor García, amigos y enemigos están invitados. Pero bueno, la cantaban creo que los Tigres del Norte también. Ah, sí, bueno, fuera. No. Pues mira, como yo asumí ese rol en la preparatoria y más en la facultad de estar cerca de mi padre por su enfermedad, Dios mío. también se invirtieron los roles. Haz de cuenta, yo tengo un hermano mayor, Sí, era sí. Orlando, mi hermano y yo era más pequeño. Sí. Pero en el momento que yo me volví el cuidador de mi papá, también me volví su secretario particular y también me volví su apoderado, y de hecho soy su apoderado legal en temas de herencias, en temas de todo, o sea, pero Sí, todos los temas legales de bienes. pero también en los temas emocionales. Híjole. ¿Qué pasa? Que como yo era el que tenía toda la película de lo que había pasado, pues, él murió de un infarto o consecuencia, te digo, de sus enfermedades propias, pero pues alguien tenía, en ese momento no te puedes quebrar. No, en ese momento hay que sacar la cara. Hay que resolver. Y hay que resolver, exacto, Yeah. no te puedes sentar y como la muñeca fea en un rincón A llorar, aunque traigas aquí el corazón. Primero resuelves, haces todos los trámites y haces todo lo que conlleva, desde ir a ver, él está sepultado aquí en el Panteón General, ahí en Avenida Morelos, junto a Patio Toluca, ahora junto a Patio Toluca, donde antes era la Celanesa Mexicana, pero ya saben que no lo puedo evitar, lo siento. Ya nuestra flor Siempre manager nos va nos a está dar corriendo. el dato cultural. El dato cultural de Toluca. Y bueno, por cierto, me saludos al gran Alexander que está por acá, nuestro cronista de Toluca, también a mi amigo Rodrigo Sánchez y a su hermano Alfonso, que por aquí los vi en estos días Saludos. de la feria. Muy bien. Bueno, más a Rodrigo. Y el punto aquí es que cuando, ya para terminar, ya porque ya la productora ya nos está correteando, el punto aquí es que me está viendo con una cara de ya apúrense, por favor, porque además córtale. tenemos hambre. Ok, entonces pues yo tuve que sacar todo, o sea, ver lo de la tumba, esto, lo otro con mis hermanos, y ya mis hermanos me hicieron todo este cargo de todo, y tramita, amigo, no, qué y ver lo de los difícil. seguros y todo eso. Y el día del funeral, pues sí me dicen mis hermanos, pues órale, habla tú. Ay, hijos de su... Dios mío. Y ahí sí. Obviamente porque cuando empecé a hablar se me quebró se me quebró la voz y empecé a llorar, porque obviamente pues yo ya estaba guardando. Por eso no quedó nada. Por eso cuando todo el mundo me pregunta, o sea, tú me le hiciste esa pregunta y a lo mejor has de haber dicho, qué sobrado es este tipo cuando quedó algo pendiente con tu papá. Insensible. No. Al Porque contrario, sí, todo primero lo hice viste. todo lo que tenía que hacer para atenderlo, para cuidarlo, para procurarlo, para brindarle el tiempo de calidad que se merecía. Hice todo lo que estuvo en mis manos para atender los asuntos pertinentes y también hice todo lo que estaba en mis manos ese día. Pero sí era esa presión de no haber, yo no lloré cuando lo encuentro muerto en su recámara en un domingo 9 de diciembre, que me paro y ya no responde, y pues en ese momento te digo, en lugar de tomar el teléfono, en ese entonces todavía teléfono análogo, ya era de botoncitos, pero y ya pasó esto, ya trascendió, y esto y lo otro, mándenle llamar al paramédico porque por la enfermedad que tenía. Necesitábamos que un profesional de la salud, diera un dictamen, y esto y lo otro, y los papeles, y te digo, y en el funeral pues sí me quebré, y después de eso, lloré ese día mucho, y por ahí como a los 3 meses,
ya me quedé tranquilo, aparentemente. Y a los 3 meses, en una de esas tardes de copita con los amigos, Híjole. pues lo normal, pero no Afloró sé, otra vez el sentimiento. aflora el sentimiento y ya. Amigo, sí, bueno, tenemos la oportunidad en este programa de atraer esa energía justamente de tu papá. Tienes 30 segundos para decirle algo a tu papá, porque se tiene que regresar al cielo. Ay, mira, papá, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por formarme, muchas gracias por traerme a este mundo, ayudar con mi mamá, a contribuir a mi educación, a mi formación como individuo. Gracias a todo lo que me enseñaste y lo que aprendí, lo bueno y lo malo, pues soy quien soy el día de hoy. Estoy agradecido a ti y a todo tu linaje y a todo el legado de toda tu familia y de la familia de mi madre también, porque gracias a ustedes soy el ser humano que soy y cada día me reinvento y cada día me reajusto, pero agradezco todo lo que me brindaron, porque sé que en su momento también pusieron lo que estaba en sus manos y lo que humanamente estaba a su alcance. Yo la verdad no tengo más que darte gratitud a ti, a mi madre y a todo mi legado. Ay, Gracias. qué bello, amigo. Qué hermoso. Y para no terminar con este momento hermoso y que esto se quede perpetuado aquí en esta gran entrevista, pues vamos a ir cerrando justamente, agradecerte que siempre nos des tu tiempo, que hoy hayas abierto esta parte más sensible y más humana de José Miguel Alba Marquina, que hoy entendemos también muchas cosas de por qué, cómo eres, por el caminar que tienes a través de la cultura y que a través de tu historia también nos cuentes la historia de esta bella ciudad. ¿Quieres comentarle algo a nuestra audiencia antes de terminar? Nada, solamente que nos sigan en redes sociales en @albamarquina y van a ver todo lo que estamos haciendo acá en Filem, todo lo que hemos estado haciendo en pro de la gestión de la economía creativa, por supuesto ahora también de la solidaridad y soberanía alimentaria, todo lo que hacemos en la academia, lo que hacemos en otras ferias a lo largo y ancho de la República Mexicana, lo que hacemos con Madera Mayola, para promover nuestro patrimonio y herencia cultural a nivel nacional. Y pues sigan por favor en Como Sí, sigan a Erika, a toda su producción, y además con Erika tenemos un chorro de patoaventuras que un día vamos a hacer un especial de puras patoaventuras tuyas y mías. Amigo, sí, tenemos que, y cómo nuestra amistad nos ha salvado a uno y al otro de momentos complicados. Así es. Muchas gracias. Querido amigo. Empezamos y corazones satisfechos, no olviden sonreír. Y con esto cerramos y terminamos esta maravillosa entrevista con nuestro querido amigo José Miguel Alba Marquina. Esto fue Como Sí, cuéntame tu historia. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios, porque este programa es la comunidad más grande de la inspiración. Adiós.